Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química, asignatura Transporte de masa. A continuación les hablaremos sobre un proceso de optimización basado en el principio de tostado para un material sólido fluido. Aquí podemos observar un índice de lo que iremos desarrollando en la presentación. Y bueno, les comento que el proceso de tostación es fundamental en la hidrometalurgia del zinc, donde los concentrados del zinc se someten a intensas reacciones de oxidación. Y bueno, este proceso desulfuriza el sulfuro de zinc, produciendo calcina de zinc en sólido y dióxido de azufre en gas. La calcina de zinc es una materia prima para procesos posteriores, mientras que el dióxido de azufre se utiliza en la producción de ácido. Bueno, la tostación, que es en lo que nos vamos a centrar, es crucial para estabilizar la calidad del concentrado de zinc y asegurar materias primas consistentes, influyendo significativamente en todo el proceso de fundición del zinc. Por lo tanto, la optimización de los parámetros operativos de la tostación es esencial. Los métodos de optimización basados en datos enfrentan desafíos debido a la dependencia de datos en tiempo real. Estos modelos, o lo que vamos a realizar, va a ser analizar los mecanismos de tostación para predecir la calidad del producto, aunque suelen ser complejos y un poco costosos. La aportación de algunos investigadores fue el proponer un método que se basara en un aprendizaje por esfuerzo. De esta forma, obteniendo un proceso de electroobtención de zinc y así reducir el consumo de energía y mejorar la calidad del sistema. Con la ayuda de estadísticas, se utilizó un simulador que determina las condiciones óptimas para purificar las aguas residuales oleosas. Incluye concentradores de aceite y temperatura de alimentación. También se habló del modelo de doble extrapolación que se utilizó para resumir el mecanismo de reacción de tostación, lo cual puede verse de manera más flexible. Sin embargo, la calidad obtenida al final no fue considerada hacia el impacto de la composición de impurezas, haciendo que este método no sea apto para predicciones u optimizaciones más certeras. La presente investigación nos muestra el modelo como una herramienta fundamental para tener una interacción entre la calidad del producto y los parámetros operativos de diversas fuentes minerales, así como nos mostrará un marco de optimización novedoso para el proceso de tueste del zinc, mostrando lo eficaz que es el software empleado y obteniendo resultados sumamente buenos para reducir significativamente la complejidad computacional. Para profundizar aún más en la importancia del proceso de tostado del zinc, esto se puede ver reflejado en la utilidad del metal final en la industria, tanto mexicana como en el mundo. Las aplicaciones del zinc van desde pilas a cosméticos a tintes, pero tiene tres principales usos que son más importantes que el resto, que son su utilidad como ánodo de sacrificio para proteger estructuras de acero, lo cual le da más resistencia a estas edificaciones importantes en nuestra sociedad. Las aplicaciones médicas, dado que después de ciertos procesos de refinamiento se puede llevar a tabletas o a suplementos, dado que la deficiencia de zinc causa graves problemas en la salud del ser humano, y su aplicación en la fabricación de aleación de latón, cuyo independientemente va desde cerrajería, válvulas, componentes electrónicos, decoración, entre muchas otras. Es una aleación muy versátil. Ahora bien, en términos de producción, en México, el zinc es uno de los 6 principales metales que se producen para uso nacional y exportación, siendo clave los estados de Zacatecas, Chihuahua y Durango, mientras que a nivel mundial, los países como China, Australia, Perú, Estados Unidos y Canadá aportan el 70% del zinc utilizado a nivel mundial. México está después de estos en el sexto lugar. En términos económicos, en 2021, México produjo 398.254 toneladas de zinc, y esto nos atrajo un valor monetario al país de 24.543.065 millones de pesos, por lo que la importancia de la extracción y refinación de este metal a nivel nacional es invaluable.
pues para tomarlo a consideración, es el cuarto metal que más nos trajo valor a la economía, solo atrás del oro, del cobre y la plata. Y a su vez, en las imágenes podemos observar que de izquierda a derecha cada slot representa un año, siendo el último 2021, como al pasar de los años la industria del zinc cada vez aporta más a nuestra sociedad mexicana, siendo una pequeña excepción el 2019, pero ya retomó el curso la industria. Ahora bien, la hidrometalurgia del zinc se compone de 4 pasos principales: el tostado, la lixiviación, la purificación y la electroobtención. La tostación, como se puede apreciar, es el primer paso y provee de los materiales necesarios para los siguientes. Por ende, tiene efectos que repercuten en todo el proceso hasta la fundición final, es decir, su eficiencia. Se compone de una unidad de alimentación, de una unidad de soplado, del horno de cama fluidizada, la unidad de extracción de los gases de combustión y la unidad de calcinación. Por parte de la alimentación, varios alimentadores arrojan flujo continuo del concentrado de zinc a la cama fluidizada del horno. ¿Qué es esta cama fluidizada? Pues bien, es que el soplador continuamente provee aire desde el fondo del horno a través de toberas, facilitando el oxígeno para las reacciones más intensas. En este horno en particular del artículo, se tiene un área de 150 metros cuadrados en el horno, a lo largo de la cual el concentrado de zinc y el aire se van a poner en contacto para reaccionar. Con el diagrama proveniente del artículo, podemos observar que la calcina de zinc, la cual posee una concentración considerable de zinc soluble, es llevada al proceso de lixiviación por la unidad de calcinación. Por parte del gas, que contiene una gran concentración de dióxido de azufre por las reacciones llevadas a cabo, este asciende a lo largo del horno de cama fluidizada y es extraído gracias a la unidad de extracción de gases de combustión. Este se dirige a la producción de ácido sulfúrico. Y ahora bien, el atrapar y llevar este ácido a ácido sulfúrico nos ayuda en 2 factores principales, y es que ayuda a hacer el proceso más verde, dado que estos gases no son liberados directamente a la atmósfera, y a su vez, al aprovechar o vender estos ácidos, obtenemos ganancia económica de un producto secundario. También podemos observar que el horno de cama fluidizada es el equipo principal del proceso, y por ende el estatus de la reacción o las reacciones dentro del horno del concentrado de zinc con el oxígeno circulado es determinante para la calidad de la calcina de zinc final. Es por esto que el artículo se concentra en el modelado de la reacción interna del horno. Es importante mencionar que la alimentación a este horno, si bien se llama concentrado de zinc y su principal componente es el sulfuro de zinc, también compone sulfuro de hierro, disulfuro de hierro, dióxido de silicio, agua y otras impurezas. Todos estos componentes que mencioné por nombre y no las impurezas constan del 96% de todo el concentrado de zinc. Y estas reacciones que pueden ver en la diapositiva, todas están siendo llevadas a cabo dentro del horno a la vez. Y estas, a su vez, tienen la importancia de que son las principales fuentes de altas temperaturas en el tostador al ser reacciones exotérmicas. Por parte de la reacción principal, es decir, la tostación del zinc, el óxido de zinc es soluble y es el material primario para el proceso de lixiviación y los consecuentes. Por ello, se tiene un indicador en la industria que se llama la tasa de zinc soluble, o SZR por sus siglas en inglés, Soluble Zinc Rate, que es básicamente el porcentaje de zinc soluble en el zinc total, es decir, que tanto zinc reaccionó, y a mayor porcentaje que se tenga de SZR será el mayor porcentaje de recuperación al final. Y ahora bien, los principales obstáculos para mejorar y modelar el proceso que se lleva dentro de este horno son varios, pero se pueden determinar como 3 principales. El primer problema es que el mecanismo de reacción es muy complejo. El horno de cama fluidizada, como mencionamos ya, tiene un área total de 150 metros cuadrados, a lo cual a lo largo de toda esta área se involucran las reacciones químicas presentes en la diapositiva. Y por estas razones, a veces es posible que la tostación del zinc se quede incompleta por falta de concentración de oxígeno,
o que la temperatura necesaria para que se lleve a cabo no se alcance, dado que no haya suficientes óxidos de hierro para liberar el calor necesario. El segundo gran obstáculo es que las condiciones de trabajo son altamente cambiables. Con esto nos referimos a que las fuentes del concentrado vienen seguido de varias minas diferentes a la vez, y todas estas se mezclan para alimentar al tostador. La mayoría de las minas siendo de baja calidad, provocando que modelar y optimizar el proceso sea difícil, pues las condiciones de trabajo, es decir, las concentraciones del concentrado, cambian rápidamente de un día para otro. Y el último gran problema es la falta de datos clave. Como ya mencioné, el SZR es la variable más vital del proceso de tostado, y esta se ve reflejada directamente por las condiciones de trabajo, y obtener el SZR requiere de ensayos continuos cada 12 horas en promedio fuera de la línea de producción, lo que claramente causa un retraso en el tiempo de producción, y pues el tiempo en la industria es sumamente importante y no puede ser despreciable este tiempo. 3. Modelo y método de optimización. Los modelos son ecuaciones algebraicas y diferenciales que pueden usarse para predecir cierto fenómeno. Los modelos matemáticos se clasifican en 1. Modelos fundamentales basados en leyes físicas básicas, como fenómenos de transporte, termodinámica y cinética química. 2. Modelos de caja negra o empíricos basados en observaciones particulares y no en leyes fundamentales. Sus conclusiones no se pueden generalizar ni extrapolar. Para optimizar los parámetros operativos del proceso de tostado, es crucial establecer una relación clara entre índices de producción y los parámetros operativos. A partir de lo visto en la clase, seguimos una metodología. 1. Definición del problema, entendimiento del proceso, entendimiento de los fenómenos que dominan el comportamiento del proceso. Análisis del orden de magnitud, valores típicos, mecanismos dominantes, números dimensionales. Control del proceso, relación cuantitativa entre variable y respuesta del proceso. Optimizamos, maximizamos beneficios y minimizamos costos. Planeación e interpretación de las mediciones experimentales. Luego hacemos un trabajo experimental validando el modelo, propiedades físicas y parámetros computacionales. El trabajo computacional se hace con resolución numérica o analítica del problema y luego sintetizamos y entendemos cuantitativamente el sistema. 3.1. Hipótesis del modelo. Antes de establecer el modelo se consideran varias suposiciones. A. El proceso de tostado alcanza un equilibrio constante. B. La composición no tiene impurezas, solo se limita a los sulfuros de zinc, a los óxidos de silicio y a los sulfuros de hierro. Y el agua, no se tiene en cuenta otra impureza. C. Solamente el óxido de hierro 3 se forma después de la oxidación del elemento hierro, y el zinc solo forma óxido, se forma después de oxidar el elemento zinc. 3.2. Construcción de modelos. Sobre la base de datos de pruebas químicas, el primer nivel determina la composición molecular de los concentrados de zinc. 2. Teniendo en cuenta que la reacción incompleta de sulfuro de zinc tiene un impacto significativo en el proceso de tostado, el segundo nivel establece un coeficiente de reacción de sulfuro de zinc. 3. Calcular el producto final basado en los métodos de minimización de energía libre de Gibbs. Cada nivel se describe en detalle a continuación. 3.2.1. Primer nivel. Cálculo de los resultados de las pruebas químicas de concentrado de zinc se obtienen comúnmente utilizando métodos de valoración gravimétricos que proporcionan una información de la literatura. Sin embargo, es necesario estimar la composición molecular de los concentrados de zinc para modelar las complejas reacciones químicas en el proceso de tostado. La siguiente ecuación se deriva de la ley de conservación de masa, en el cual se toma en cuenta el zinc, que solo se saca del sulfuro de zinc inicial, el sulfuro, que se saca del sulfuro de zinc, del sulfuro de hierro, y el hierro, que se saca del sulfuro de hierro, donde N es la cantidad de sustancia en un mol. La composición de los concentrados de zinc se resuelve igualando entradas-salidas. 2.2. Segundo nivel, estimación de coeficientes de reacción. Dependiendo de la geometría, porosidad, composición, energía en el sistema, el mecanismo controlante puede cambiar junto con la ecuación. El método de minimización de energía libre de Gibbs asume que el tiempo de residencia es lo suficientemente largo como para completar la reacción química.
Sin embargo, el tiempo de residencia real en el proceso de tostado es limitado y la tasa de conversión del sulfuro de zinc no puede alcanzar el 100%. Por lo tanto, es necesario estimar el coeficiente de reacción de sulfuro de zinc. Dado que el proceso de tostado es un proceso típico de reacción gas-sólido, se utiliza el modelo de núcleo retráctil sin reaccionar, debido a su eficacia. Para describir la reacción gas-sólido, una reacción gas-sólido se divide principalmente en tres partes: difusión externa, difusión interna y reacción interfacial. La difusión externa es el proceso por el cual el oxígeno llega a la superficie de la materia sólida a través de la película gaseosa. Se denomina difusión externa y la velocidad se puede representar como Vg, denota tasa de difusión externa, y RS representa el radio de la partícula sólida. CO2b corresponde a la concentración de oxígeno en fase gaseosa y CO2s de la superficie sólida respectivamente. El coeficiente de la transferencia de masa de la película de gas, Kg, depende de la velocidad del gas, el diámetro de la partícula, la viscosidad del gas y el coeficiente de difusión. La difusión externa es el proceso de difusión de oxígeno a través de la capa de oxígeno poroso, óxido poroso, a la interfaz de la reacción química. Se denomina difusión interna. Su tasa se puede expresar como BD es la velocidad de difusión interna y R es la distancia del punto de difusión hasta el centro de la partícula. DF es de difusión efectiva, que está relacionada con la porosidad y la partícula. DCO2 y DR es la derivada de la concentración de oxígeno y CO2 respecto a la distancia. Esto indica el avance de la reacción. La reacción interfacial, el proceso de reacción de oxígeno con el sulfuro de zinc, reactivo sólido en interfase núcleo no reaccionado. La capa de producto poroso se denomina reacción interfacial. Suponiendo que la reacción sigue una reacción irreversible de primer orden, la velocidad de la reacción química interfacial viene dada por Bc. Bc representa la tasa de difusión interna, R es el radio del núcleo no reaccionado, Kr es un coeficiente de velocidad de reacción química y CO2c representa la concentración de oxígeno en la interfaz. La difusión externa, la difusión interna y la reacción interfacial constituyen colectivamente una reacción en tándem. La resistencia total es la suma de las resistencias de cada paso. En una relación tándem, si la resistencia de un paso específico es mucho mayor que las demás, entonces la velocidad de toda la reacción se rige principalmente por ese paso, que también se conoce como paso de control. Cuando la temperatura es inferior a 800 grados centígrados, la reacción interfacial gobierna el proceso. Por encima de esa temperatura, controla la difusión externa. En este proceso de tostado, la temperatura suele oscilar entre 900 y 1000 grados centígrados. Por lo tanto, toda la reacción se puede expresar aproximadamente como velocidad de difusión externa. Basándonos en la fórmula empírica para el fluido sobre la superficie de una esfera bajo convección forzada laminar, se puede concluir que Kg entre D, donde D denota el diámetro de la partícula, R es el número de Reynolds que caracteriza los estados del flujo del fluido, Schmidt es el número entre el coeficiente de viscosidad cinemática y el coeficiente de difusión, que también se denomina número de Schmidt. Estas son consideradas como constantes en este trabajo. De acuerdo con la fórmula de Reynolds, el coeficiente de difusión, D, donde D0 es el factor preexponencial, es la energía de reactivación, R es la constante de gas molar y T es la temperatura de tostado. Combinando las tres ecuaciones anteriores, nos da la velocidad del zinc sólido. Para el sulfuro de zinc sólido, la velocidad de reacción se puede expresar de la siguiente manera: B igual a menos dN sulfuro de zinc entre B de T, donde B es igual a 2/3, P representa la densidad de las partículas sólidas y M es la masa molar del sulfuro de zinc. Al combinar las dos ecuaciones anteriores, se obtiene la siguiente expresión: menos 4pi R2 Pm dr de T. Integrando las ecuaciones en T igual a 0, se obtiene la reacción entre el radio y R el tiempo de reacción T. La relación entre el sulfuro de zinc reaccionado y el sulfuro de zinc total origina y se denota como coeficiente de reacción de sulfuro de zinc beta. Combinando las dos ecuaciones, la reacción entre el tiempo de residencia T0 y el coeficiente de reacción de sulfuro de zinc beta, se obtiene estado de equilibrio T0.
La aplicación del logaritmo de la ecuación y simplificación conduce a logaritmo de beta igual al logaritmo de CO2b más A1 entre 1 entre t más A2, donde A1 es una simplificación de igual que A2. Se dejan constantes y igual al logaritmo de b menos logaritmo de CO2, donde x es una matriz y a es un vector. Así se simplifican y igual a x por a, donde el coeficiente vector a se obtiene por el método mínimo de cuadrados. 3.2.3 Tercer nivel, cálculo del producto final. El método de minimización de energía libre de Gibbs implica el uso de un algoritmo de optimización específico para obtener la energía libre mínima del sistema objetivo. El método asume que el sistema alcanza un estado de equilibrio termodinámico y la ley de conservación de la masa se puede utilizar para determinar la composición de las fases individuales de salida. Sin embargo, debido al tiempo de residencia limitado en el proceso de tostado, la tasa de conversión del sulfuro de zinc no puede alcanzar el 100%. Por lo tanto, en este artículo, el coeficiente de reacción de sulfuro de zinc se calcula primero utilizando el segundo nivel y solo la parte que reacciona del concentrado de zinc. Específicamente, el método de minimización de energía libre de Gibbs se puede describir como problema de optimización restringido. El objetivo al optimizar es minimizar la energía libre de Gibbs del sistema al tiempo que satisface la ecuación de conservación de sistema como restricción de igualdad. El modelo se puede representar matemáticamente de la siguiente manera. Mínimo G es energía libre mínima del sistema. S son los componentes no convencionales. GJ es la energía de Gibbs de los componentes no convencionales. NJ es la cantidad de sustancias en las fases de componentes no convencionales. La sumatoria de C son los componentes convencionales del sistema. La sumatoria de P son la sumatoria de las fases del sistema. GJL son los componentes convencionales y cantidad de sustancia y energía libre de Gibbs. E significa el número de elementos. MJK y MJ son los números atómicos en el archivo y componentes no convencionales. pK muestra la cantidad de sustancia en el sistema. Dado que los componentes que intervienen en el proceso de tostado son todos componentes convencionales, porque controlamos la composición inicial del concentrado de zinc, S será igual a 0 al optimizar todos los productos y se obtendrá todo el producto final. En este artículo se construye un modelo de equilibrio de 3 niveles basado en el software de simulación Aspen Plus. Como podemos observar, en el diagrama de equilibrio se encuentran todos los módulos que van a constituir el primer nivel, segundo y tercer nivel y la unidad auxiliar. En el primer nivel se encuentra un módulo de multiplicación que multiplica la alimentación de concentrados de zinc para hacer un flujo de alimentación específico y la primera calculadora que basada en el lenguaje Fortran calcula los componentes moleculares. En el segundo nivel se encuentra la segunda calculadora que estima el coeficiente de reacción del sulfato de zinc y el primer separador que va a separar el sulfato de zinc sin reaccionar de acuerdo con el coeficiente de reacción. En el tercer nivel se encuentra el reactor de Gibbs que calcula los productos de los concentrados de zinc y por último, en la unidad auxiliar se encuentra el separador 2, que va a separar los productos sólidos de los gaseosos, y el mezclador, que va a mezclar el producto sólido y el sulfato de zinc sin reaccionar para poder formar el producto final, que sería la calcina. Después de construir el modelo, se elige el método de simulación de propiedades de sólidos. Después de construir el modelo, el objetivo es la optimización del proceso de tostación de zinc. El indicador más crítico es el SZR o la tasa de solubilidad del zinc, ya que es el que representa la calidad del producto. La optimización del proceso basado en el modelo de Aspen Plus es muy costosa,
nos debemos de enfrentar a dos desafíos principales. Primero, la información de las derivadas del modelo no está disponible. Y segundo, cada uso del software ocupa mucho tiempo, resultando en una gran carga computacional. Es por eso que para resolver estos problemas se propone un método de optimización que combina un aprendizaje inmediato y el método de equilibrio de tres niveles. Esta metodología va a constar de dos etapas diferentes, una etapa en línea y otra etapa offline. Durante la etapa offline, el modelo está programado para crear una base de datos completas que va a contener todas las condiciones que se pueden presentar en el proceso de tostación. En la etapa en línea, cuando se llegan nuevos minerales a la planta, se establece un modelo local de aprendizaje inmediato que va a servir para optimizar la producción con las especificaciones de estos nuevos materiales. En este proceso online, el paso 1 es programar el modelo en un flujo de alimentación y parámetros de funcionamiento aleatorios y obtener su SZR. Y el paso 2 va a ser construir una base de datos completa con estos datos generados que incluya los parámetros de operación, la composición de la alimentación y su SZR. En la selección del dato de conductividad térmica más cercana en un nuevo ciclo de optimización, se hace por medio de la base de datos offline. Durante la selección de muestras, las dimensiones de estas están estructuradas como X es igual a X1, X2, X3, X4 y X5, donde XY va a representar el porcentaje en masa de zinc, azufre, oxígeno, hierro y agua respectivamente. Se va a usar la ecuación de distancia euclidiana, en donde DJ representa la distancia entre el nuevo material y el material más parecido que se eligió de la base de datos offline. Las CAS más cercanas van a formar una nueva base de datos local y los parámetros de operación de esta base de datos se van a usar como la entrada, es decir, el input, y las SZRs van a actuar como la salida o el output del modelo. Se obtiene un nuevo modelo aplicando técnicas de regresión lineal y los mejores parámetros de operación se determinan optimizando la función que se tiene como objetivo, considerando las restricciones de producción basadas en el modelo local. El objetivo de optimización funciona de la siguiente manera. En esta ecuación, Y es el valor predecido de SZR basado en el modelo local y L mínima y máxima va a denotar el rango de RBF, que es la tasa de la relación entre el flujo de aire y el flujo de alimentación. T es la temperatura de tostación y G es la relación aproximada entre la temperatura y el RBF. Generalmente, cuando el RBF es mayor, la temperatura disminuye. Q es el ancho mínimo de RBF a L y Z es la función Z que se muestra en esta diapositiva, en donde A y B son los parámetros que localizan los puntos límites en la izquierda y la derecha de nuestro modelo macroscópico. La ecuación 3 va a contener tres partes. La primera, que garantiza que la SZR optimizada tenga un valor alto. La segunda, que va a servir como una penalización por un valor muy alto de RBF. Y la tercera, que va a controlar los parámetros de operación. Para validar la exactitud del modelo propuesto, se establece un experimento comparativo con una regresión lineal
LR y una regresión de vectores de soporte, SVR, con datos de tostaciones reales como base. Los datos experimentales fueron obtenidos en un horno de fundición de zinc de dos hornos diferentes. En el horno número 1 se obtienen los datos teóricos de 31 concentrados de zinc diferentes, mientras que en el horno número 2 se obtienen los datos experimentales de 6 concentrados de zinc con diferentes concentraciones y en diferentes condiciones de operación, que se compilan en la tabla número 2. Los resultados presentan el rendimiento superior del modelo propuesto, que da resultados que se acercan mucho a los valores reales de tostaciones que se aplican en la industria. La tabla 3 presenta un sumario de las raíces del error cuadrático medio para los tres métodos que se consideraron. Es importante mencionar que mientras los métodos de SVR y LR son muy exactos cuando se aplican a datos teóricos, su rendimiento se ve deteriorado cuando se aplican a bases de datos independientes o experimentales, indicando una susceptibilidad al sobreajuste. En contraste, el modelo propuesto demuestra una notable capacidad de generalización, manteniendo su efectividad en diversas bases de datos y demostrando que la optimización del proceso funciona de manera correcta. Análisis de modelos. Realizar un análisis de desempeño de las posibles condiciones laborales puede ser muy beneficioso para revelar las características de funcionamiento del proceso de tostado, guiando así la producción real. En este estudio, como se muestra en la tabla, 4 lotes de concentrados de zinc fueron seleccionados y divididos en parámetros de entre 50.15 y 46.99. Posteriormente se observó el efecto de diferentes parámetros operativos en el SZR para ser dividido en 3 diferentes casos. Caso 1. Efecto de la temperatura sobre SZR. En este caso, el RBF es fijo a las 16 horas, mientras que la temperatura se incrementa gradualmente desde 900 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Se muestra la variación de SZR con la temperatura de tueste. Los resultados indican que el SZR aumenta aproximadamente 0.0949% por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura. Esto se puede atribuir al hecho de que una temperatura más alta acelera la velocidad de reacción de los concentrados de zinc. Caso 2. Efecto de RBF sobre SZR. En este experimento, la temperatura se fija en 950 grados centígrados, mientras que el RBF aumenta gradualmente de 1400 a 1700. La variación de SZR con RBF se presenta en la figura mostrada en la presentación, y cuando el RBF es menos de 1450, la insuficiencia de oxígeno es el principal factor limitante, y el SZR aumenta rápidamente con el aumento de RBF. Sin embargo, cuando el RBF excede 1450, la velocidad de reacción se convierte en el principal factor limitante. Los resultados muestran que el SZR aumenta un 0.30% por cada aumento en 10 unidades de RBF. Caso 3. Efecto de la concentración enriquecida con oxígeno sobre SZR. Para explorar el efecto promotor de la concentración de oxígeno en las reacciones de tostado, en este caso se introducen diferentes concentraciones enriquecidas con oxígeno para obtener su impacto en el SZR. El RBF se mantiene en 1600 y la temperatura se fija en 950 grados centígrados. Los resultados experimentales se presentan en la figura mostrada, la cual indica que el SZR aumenta en un 0.49% por cada aumento de 0.1% en la concentración enriquecida de oxígeno. Los 3 casos anteriores demuestran que temperaturas más altas, RBF y concentraciones enriquecidas de oxígeno pueden promover el SZR. Además, entre los 3 factores, la concentración enriquecida con oxígeno tiene el efecto promocional más significativo en el SZR. Por lo tanto, se recomienda que los operadores de plantas consideren invertir en tecnología de enriquecimiento de oxígeno para mejorar la eficiencia operativa del proceso de tostación. Para validar la efectividad del método de optimización de procesos se utilizan 31 concentrados de zinc
diferentes para optimizar el mejor funcionamiento. Los parámetros operativos producen un RBF más bajo y una temperatura de tostado más alta con SZR altos, lo que mejora la eficiencia de la producción. Además, para las muestras 26 a 31, el RBF y las temperaturas reales son bajos, lo que da como resultado un SZR inferior al 90%. Los parámetros operativos optimizados conducen a una mejor calidad del producto. Para evaluar la complejidad computacional, medimos meticulosamente el tiempo invertido en el proceso de optimización. Estos experimentos se llevaron a cabo utilizando un entorno informático que comprende un procesador Intel Core i7-9700, que funciona a 3 GHz y 16 GB de RAM. Se descubrió que el tiempo acumulado necesario para optimizar 31 lotes de concentrados de zinc era notablemente mínimo, registrando apenas 0.40 segundos. Esta subraya la eficiencia del proceso de optimización. Como conclusiones, tenemos que el proceso de tostación es una etapa crucial en la fundición de zinc, ya que permite convertir el concentrado de zinc en óxido de zinc, el cual es la materia prima para posteriormente extraer el metal. El objetivo principal de la tostación es optimizar la conversión del sulfuro de zinc en óxido de zinc, minimizando la formación de impurezas. El modelo propuesto en este artículo es a partir de un equilibrio de 3 niveles, que incorpora el coeficiente de reacción del sulfuro de zinc de la mano del método de minimización de energía libre de Gibbs. Este modelo permite realizar un análisis más preciso del equilibrio químico, del proceso de tostación y de la influencia de los parámetros operativos en la calidad del producto. Asimismo, introduce un método que integra la optimización de parámetros operativos del proceso de tostación de manera más eficiente y robusta, sin la necesidad de un software de simulación complejo. De igual manera, tenemos que las ventajas de este artículo es que se realiza un análisis meticuloso de la influencia de los parámetros operativos sobre la calidad del producto. Imparte una base modelo para la optimización del proceso de tostación. Separa el proceso de optimización de su dependencia del software de simulación y demuestra una mejor capacidad de generalización de los métodos basados en datos. Como aplicaciones tenemos el análisis del rendimiento del proceso de tostación en diversas condiciones operativas y la optimización de los parámetros operativos para mejorar la calidad del producto y la eficiencia de la producción.